Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. En el episodio de hoy quiero hablarte de un suplemento que quizá no lo estés usando y si lo estás usando, quizá te aporte un poco más de información de por qué es tan efectivo. Y no es otro que el zinc-carnosina. Así que vamos a revisar qué mecanismos de acción tiene particulares, diferentes a otros suplementos, a otros recursos que tenemos para los procesos de gastritis, de esofagitis o de permeabilidad intestinal. Vamos a revisar esos mecanismos de acción concretos. Vamos a revisar también la evidencia con la que contamos, porque es de los suplementos con los que contamos más evidencia a raíz de varios estudios que se hicieron en Japón, comparándolo con placebo, comparándolo con fármacos o inhibidores de la bomba de protones o antiácidos. Y vamos a ver también algunas precauciones y cuándo sería más aconsejable utilizarlo. Mentoría Clínica con Carlos González. Bueno, principalmente porque me ha traído la idea de hacer un podcast, un episodio sobre el zinc-carnosina. Porque hace tiempo que me preguntabais en los cursos, en las formaciones, ¿por qué es más efectivo que dar zinc o carnosina por separado? Y es algo que siempre me había llamado un poco la atención y no había profundizado sobre el tema, ¿vale? Básicamente es por donde quiero empezar. El zinc-carnosina tiene capacidad, vamos a empezar por las capacidades que tiene, por lo que se ha visto en estudios in vitro y luego lo que hemos visto en estudios ya en humanos. Tiene la capacidad de el zinc tiene la capacidad de liberar la carnosina, particularmente, no solo a nivel estomacal de una manera mucho más eficiente, sino además tiene facilidad para, liberarla a nivel de la propia lesión, por tanto, o de las lesiones que pueda tener o el paciente a nivel estomacal o a nivel esofágico. Por tanto, esto ya es muy interesante. Además, no cambia el pH del estómago, por tanto, no cambia, digamos, la producción de ácido. Y esto también es muy interesante para no favorecer todavía más la hipocloridria. Baja interferón gamma, baja TNF-alfa, baja interleuquina 6, interleuquina 2, aumenta insulin growth factor 1, por tanto, favorece la proliferación de tejido. Aumenta la expresión de superoxidismutasa, por tanto tiene una capacidad también antioxidante, y algo también diferenciador es que tiene la capacidad de expresar una proteína de choque térmico llamada 72, que es un citoprotector tremendo a nivel, de mucosa estomacal y mucosa esofágica, que parece ser que es uno de los factores también diferenciadores. Yo diría y el que tiene una mayor capacidad para ligarse a las zonas de lesión a nivel estomacal. Esto le confiere una ventaja referente a otra suplementación, que no quiere decir que no tengamos que utilizar glutamina cuando lo consideremos oportuno, molibdeno en procesos de sulfatación o melena de león, que es otro gran suplemento a nivel estomacal, o vitamina A, etcétera. No quiere decir que no tengamos que utilizar esa serie de suplementos, pero el zinc-carnosina en procesos estomacales creo que lo deberíamos tener, si no muy arriba en la elección del tratamiento o de la propuesta terapéutica. ¿Con qué evidencia contamos? Bueno, contamos con varios estudios. Uno de los más importantes es la tasa de erradicación o de mejora, de curación de la úlcera gástrica. Hicieron un estudio con 258 participantes. A un grupo, a uno de los dividieron en dos grupos, y a uno de los grupos se le dio el clorhidrato de cetraxato, que es un antiácido clásico para tratar la úlcera. Incluso también hicieron otro con sucralfato. Y en el otro grupo le dieron 150 miligramos de zinc-carnosina. Luego veremos, porque esto hay que estar simplemente atentas o atentos. 150 miligramos de zinc-carnosina no quiere decir que sea 150 miligramos de zinc, es importante, ¿sí? Normalmente cada cápsula, me detengo un momento aquí, cada cápsula contiene 75 miligramos de zinc-carnosina en las presentaciones que encontramos en el mercado, ¿sí? De los cuales solo 16 miligramos son zinc y 59 miligramos son 48 miligramos, perdón, no, 59 miligramos, disculpadme, son carnosina. Vuelvo a repetir, en una cápsula de 75 miligramos de zinc-carnosina, 16 son zinc y 59 son carnosina. Por tanto,
Ahí a ese nivel no estamos pasándonos de zinc cuando damos una cápsula ni cuando damos dos. Incluso cuando damos dos cápsulas, que damos 150 miligramos de zinc-carnosina, estamos dando solo 32 miligramos de zinc. Esto seguramente estáis conectando con no interferir en los niveles de cobre y de hierro. Eso será importante. Incluso aunque diéramos 3 cápsulas de 75 miligramos cada una de zinc-carnosina, no excederíamos los 50 miligramos de zinc. No digo que no tengamos que estar atentas a la cantidad de cobre y a la cantidad de hierro, especialmente en mujeres y hombres que tengan problemas para la absorción de hierro, ferritinas bajas o tendencia anémica. Es importante tenerlo en cuenta, aunque también se ha visto en los estudios in vitro, in vivo también en modelos animales, que los niveles de zinc aumentaban menos en sangre que cuando damos otros suplementos de zinc como un bisglicinato de zinc o zinc liposomado. Por tanto, parece que tiene menos interacción, tendrá menos interacción con el hierro y el cobre. Aún así, vale la pena estar atentas a la dosis. En este estudio, básicamente, la tasa de mejoría, la tasa de mejora clínica en los dos grupos era muy similar, grupo fármaco y grupo zinc-carnosina, pero era muy interesante porque la tasa de mejora de curación, digamos, de la úlcera gástrica era del 46% en el grupo de fármaco versus más del 60%, 60,4% en el grupo de zinc-carnosina. Por tanto, mayor tasa de mejora en el grupo de zinc-carnosina. Interesante este punto. Otro estudio muy interesante fue la erradicación del Helicobacter pylori. Hicieron también un estudio comparando. A un grupo se le daba amoxicilina, claritromicina, inhibidor de la bomba de protones, y a otro grupo lo mismo con zinc-carnosina. Lo interesante del asunto es que la tasa de erradicación en el grupo que además, digamos, en una primera ronda de tratamiento se le añadía zinc-carnosina era de más del 80%, 83% de tasa de erradicación versus un 61% tasa de erradicación sin zinc-carnosina. Por tanto, muy interesante también el uso del zinc-carnosina durante el tratamiento antibiótico Helicobacter pylori, o ya no os digo en un tratamiento, digamos, alternativo que queramos utilizar, pues con orégano, con aceites ozonificados, con berberinas, etc. Por tanto, muy, muy interesante añadir zinc-carnosina en este tipo de abordaje. Luego existen otros estudios en esofagitis con también muy buenas evidencias, en enteritis, incluso en colitis se está empezando a investigar con enemas de zinc-carnosina. Por tanto, recordatorio, el mecanismo de acción tiene que ver con la capacidad de liberar la carnosina a nivel estomacal y sobre todo a nivel de lesión principalmente, y permanecer mucho más tiempo el zinc y la carnosina en estómago sin absorberse. Esto es muy, muy interesante para la reparación de las lesiones versus dar zinc o dar carnosina o los dos por separado y no en la forma zinc-carnosina. El punto 2 es esa actividad sobre esta proteína de shock térmico número 72 o proteína de shock térmico 72 que tiene, digamos, un papel relevante a nivel de regeneración de la mucosa gástrica y esofágica. Y eso tiene impacto en disminuir nucleofactor kappa beta, TNF-alfa, interleuquina 2, interleuquina 6, interferón gamma, aumentar el insulin growth factor 1, por tanto, favorecer la regeneración del tejido y activar también capacidad antioxidante, activar también la superoxidismutasa. ¿Cuándo lo deberíamos utilizar o cuándo deberíamos plantearnos utilizarla, el zinc-carnosina? Principalmente en todo lo que tiene que ver con reflujo gastroesofágico, esofagitis, lesiones a nivel de esófago, ya lesiones a nivel estomacal, hipocloridrias que ya han generado un deterioro muy importante de la mucosa gástrica. Evidentemente, pues esas gastritis, digamos, a veces mal llamadas inactivas o silentes, que en realidad sí que están dando mucha clínica. E incluso me atrevería a decir también en procesos donde haya una cierta, digamos, inflamación de intestino delgado. También va a tener mucha relevancia, aunque quizá ahí la glutamina cobre un papel más relevante. Por tanto, no tenemos, si no lo utilizabas, no te digo que cambies todo tu abordaje si ya te iba bien, pero que lo contemples si el abordaje habitual que estabas implementando, en algún momento determinado, el paciente no avanza y no estás utilizando el zinc-carnosina. Es cierto que en algunos casos con mucosas muy tocadas puede haber habido o puede referirte el paciente un cierto grado de irritación o de molestia. Intuyo por el zinc principalmente. También os digo que me he encontrado muchos casos donde la mucosa estaba muy tocada y me han referido una mejora muy, muy franca y muy, muy rápido, y en cambio no me han referido ninguna sintomatología adversa al incluir zinc-carnosina por muy tocada que estuviera la mucosa. Por tanto, como siempre, depende del paciente y depende del feedback que nos dé. La única precaución que yo os diría de tener en cuenta sería
en niveles de cobre o hierro, ferritinas bajas, tendencia a la anemia, tendencia a una mala circulación del hierro. Vigilemos, aunque dando 150 miligramos, 2 comprimidos de 75 miligramos de zinc-carnosina, aunque demos solo 2, no lleguemos a los 50 miligramos de zinc, porque estaremos en torno a 16 miligramos en cada cápsula. Aún así, llegando a esos 32 miligramos en una dosis efectiva, que fueron como se hicieron los estudios con 150 miligramos de zinc-carnosina, aún así, tengamos cuidado, controlemos niveles de hemoglobina, sobre todo cuando nos vamos a 4, 6, 8 semanas, que es como se hicieron los estudios que os he estado comentando recientemente, sobre todo especialmente en la, digamos, tasas y comparativa de curación de la, digamos, úlcera gástrica y algunos estudios también con esofagitis. Así que nada, espero que si ya conocías el zinc-carnosina, ahora lo utilices, digamos, con todavía más, digamos, más seguridad y más conocimiento de los mecanismos de acción concretos, y si no lo conocías, te invito a que quizá lo puedas incluir dentro de tus herramientas en el tratamiento de las esofagitis, de las gastritis y de este contexto de afectación del tubo digestivo en parte superior o unidad funcional gastroduodenal. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias.